Buenos días amigos, les saluda el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición de Al día siguiente de hoy martes 14 de julio, día 14 también de esta nueva convivencia social como se le ha denominado y día 121 desde que empezó la emergencia nacional el pasado 15 de marzo. Y en la fecha de hoy martes las noticias que predominan, al menos para esta producción, tienen que ver todavía varias de ellas, la mayoría de ellas con el tema de la pandemia y los colaterales, noticias alrededor de ellas. Pero vamos a empezar con un tema que llamó la atención y que fue defendido por sus protagonistas, en este caso los congresistas de la República, quienes el último fin de semana nos sorprendieron a anunciar que iban a realizar un pleno virtual desde la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. Bueno, pues ayer se realizó desde las 10 de la mañana y lo que habían dicho desde la cabeza el presidente del Poder Legislativo y los demás integrantes de la mesa directiva y algunos otros, es que se trataba de hacer un pleno virtual en estas épocas, pero con la presencia de los voceros de la mesa directiva y de varios trabajadores desde la ciudad de Trujillo, con la finalidad de realizar este primer pleno o sesión descentralizada en el país por primera vez. Una frustración hace algunos años cuando quiso hacerse desde la localidad de Ica, cuando además las actividades eran normales y sin embargo las críticas hizo retroceder a los congresistas que todos se querían trasladar hasta Ica para hacer un pleno ahí y quedó sin efecto. En esta oportunidad, pese a que estamos en pandemia, pese a que no existe, aparentemente no existía mayor necesidad de hacerlo, el Congreso insistió, la presidencia del Congreso insistió por intermedio de su cabeza visible, Manuel Merino, y los demás voceros y representantes. Y entonces decidieron hacerlo ayer. Y para eso dieron dos argumentos, que era necesario empezar a ver cada una de las regiones y visitar, ver cómo estaba el transcurrir en esas regiones, ver qué se podía ver, pero además con un par de temas que ellos mismos plantearon y lo hicieron saber. Uno de ellos era la ratificación en segunda votación de esta modificación constitucional para que ningún candidato sentenciado en primera instancia pueda postular o a la presidencia de la República, a las vicepresidencias, a las alcaldías, a los gobiernos locales o regionales, es decir, a cualquier elección pública, donde se tuviera que elegir públicamente o por votación de los ciudadanos a una autoridad. Entonces, esto se iba a ratificar, esto fue visto el domingo anterior, recuerden, el 5 de julio, luego de esa jornada que incluyó varias otras modificaciones, entre ellas el retiro de la inmunidad parlamentaria para los congresistas, pero también para el presidente, unas prerrogativas o para otros dignatarios, miembros del Tribunal Constitucional, fiscal de la Nación o miembros de la Corte Suprema. Bueno, ayer se iba a ver en segunda votación y dijeron que esto iba a ocurrir, lo mismo que se iba a ver el tema referido a los pedidos de interpelación contra algunos ministros. Bueno, ayer se realizó, empezó a las 10 de la noche y acabó por la noche sin pena ni gloria. Esa es la primera lectura y el primer resumen de lo que se ha visto. Se han movilizado muchos recursos, más de uno ha salido a justificar que son recursos propios, particularmente lo dudo. Lo dudo que hayan sido recursos propios porque el Congreso tiene sus partidas para ello. En todo caso, ¿cuáles son los recursos? Serán las partidas que ya están asignadas, pero que algún congresista de su propio peculio ya ha dicho que yo compro mi pasaje y me voy, eso yo tengo una gran duda. Pero lo que sí está confirmado es que viajó también un importante número de trabajadores, aparte de los miembros de la mesa directiva, los representantes de los diferentes grupos políticos, los voceros, para tomar parte, y viajó aproximadamente una cuarentena, ahí sí va el término, unos 40 trabajadores, entre trabajadores del Congreso, trabajadores de la mesa directiva, asesores. Nos dice que más o menos han habido unas 80 personas relacionadas con el Congreso.
y que estuvieron, por supuesto, también en un mismo ambiente, casi ni respetando las reglas o medidas de contingencia. Bueno, no se vio el tema de la segunda votación. Hubo por ahí un intento de frenar y tras algunas discusiones, el propio presidente Merino dijo, bueno, será para la próxima, lo vamos a ver en otra oportunidad. Y respecto al pedido de la interpelación, lo único que se hizo es leer el trámite, se dio cuenta de que se había presentado los pedidos de interpelación, pero también se va a ver recién en otra sesión, ya acá en Lima, que si se aprueba o no y cuándo sería la citación. Fue mucho bluff, fue mucho pantallazo o tratar de distraer la atención, pero en líneas generales no creo que haya servido de mucho. Aunque el presidente Merino de Lama, al empezar la sesión, dijo que se han cumplido con todos los protocolos para prevenir el contagio en esa sesión virtual, porque el resto de congresistas sí participó desde sus casas, haciendo dando su votación, algunas cosas que se presentaron, dando sus opiniones. Entonces, él dicho que los que asistieron han cumplido con el protocolo. Pero además, más de un congresista dijo, pero además siempre estamos con el riesgo de podernos contagiar. Y si tienen riesgo, porque quiso dar esta opinión como si fueran héroes, ¿no? Entonces, si existe el riesgo, ¿para qué van? En principio hemos cumplido con todos los protocolos establecidos y necesarios para los cuidados pertinentes, dijo al iniciar esta sesión que se realizó en un hotel local, me lo dijo el presidente Merino de Lama. Y entre otras cosas, también pidió al empezar que mantengan los micros apagados. ¿Y por qué esta advertencia? Recordemos que el día 5 también durante la sesión, alguien, luego que se le quitó las prerrogativas también al presidente y a otros, no solamente tiene una interjección muy fuerte, sino que hasta mentó la madre al presidente de la República. Y hasta ahora nadie se sabe, nadie asume su responsabilidad. Son muy valientes para hablar detrás, pero no son nada varones para decir, sí, pues, lo hice, disculpe, fue un exabrupto, perdón, presidente. Por ahí lo único que ha trascendido es que ha sido el señor Dítel Columbus de Fuerza Popular del Fujimorismo, pero tampoco lo ha negado y no ha dicho. Pero no bastaba que el presidente del Congreso ahora sí diga apaguen los micros, ¿no? Por poca, le faltó decir apaguen los micros para que no se escuchen las mentadas de madre. Eso le faltó decir. Pero es una lástima. A 13 días, fue el 5, a 8 días, hasta ahora no se sabe quién lo hizo, quién asume su responsabilidad. Y Merino terminó estas palabras de introducción diciendo, esta sesión virtual en Trujillo pasará a la historia del Perú, pues es el primer pleno descentralizado del Congreso de la República en sus cerca de 200 años. Una pena, pasará a la historia por ser un pleno descentralizado, virtual, pero que no sirvió absolutamente de nada. Están regresando entre hoy y mañana y van a continuar su vida normal. La cantidad de dinero que se puede mover así esté presupuestado es un abuso, es una falta de respeto para la ciudadanía. Por más que se puedan sentir contentos, habrá que preguntar también a los trujillanos y liberteños si se sienten contentos que hayan ido para eso y no haya algún otro resultado de importancia. Y ya que estamos hablando de autoridades, vamos a hablar también de una en especial, que es la autoridad del Ejecutivo, del Ministro de Transportes, y la última decisión esta de que ya los vehículos están al 100% en el traslado de pasajeros de transporte público, y que para ello, y con la finalidad de que no vayan parados, tenían que estar con una protección facial, máscara de protección facial, le llaman a estas máscaras que cubren todo el rostro, ¿no? Entonces, vehículos ya están aceptando pasajeros al 100%, menos parados, pero sí que se sienten uno al lado de otro, y una manera de proteger era la obligación de llevar estas máscaras de protección facial. Bueno, después de haberse publicado el último fin de semana, de haberlo informado sábado y domingo, y ayer por la mañana que la gente ya estaba
subiendo a los vehículos y los transportistas aceptando las unidades en toda su real capacidad, el ministro salió a decir que estamos todavía en una etapa de marcha blanca y que recién la obligatoriedad será en unos 10 días, entre 7 y 10 días, ha dicho. La marcha blanca es un periodo de prueba para que la gente se vaya adecuando. Periodo de prueba en que la gente se va adecuando, entonces por lo tanto se relajan de nuevo las medidas. Quienes ya tenían máscara o estaban por comprarlas dirán, bueno, me espero unos días más, pero los vehículos ya van al 100%. Entonces vamos a tener marcha blanca para máscaras, pero no marcha blanca para los vehículos en su real dimensión. O en todo caso, para ellos sí, pueden llenar los vehículos como mejor les parezca. Y todos sabemos, ya no hay duda, que las mayores posibilidades de contagio están en lugares cerrados. Y en este caso, un vehículo de transporte público es un lugar cerrado. Hasta antes de esta medida, aproximadamente el 20% de peruanos tenía ya una máscara facial y se suponía que con esto por lo menos iba a haber una protección mayor. Aunque hayan voces que digan de que no protege del todo, por supuesto no protege del todo. Nadie está protegido 100% contra el coronavirus en estos momentos. Cada día se descubren una serie de acciones que van en contra. Pero por lo menos en una protección importante en el rostro, ante la vista, ante la boca y mucho más teniendo además una máscara, una mascarilla. Si la mascarilla protege en algo, mucho más con una máscara de protección facial y si vamos a ir sentados al lado de otra persona. Bueno, pues esto se ha relajado 10 días más. Se sabe que el gobierno va a distribuir 10 millones de máscaras. No sé si estarán esperando que se fabriquen para repartirlas. Se supone que las van a repartir con DNI, ¿no? En los paraderos. Lo que se ha dispuesto es, vamos a hacer las máscaras, las vamos a distribuir en diferentes paraderos. La gente que no la tiene se la vamos a entregar. Y como va a quedar registrado en el DNI, ¿no? Y ahora eso sí es posible de manera automática, ya no podrá pedir una segunda máscara. Pero mientras tanto, vamos a tener 10 días de esto que llaman marcha blanca o prueba. Solo en Lima hay 11 millones de viajes diarios. Imaginemos la cantidad de posibilidades de contagio que hay. Es una pena porque estas decisiones que a veces empiezan bien, luego no sé por qué tipo de presiones se da un paso atrás y después de nuevo se continúa. 10 días más sin que sea, bueno, se supone que es obligatorio desde ayer. El tema es que no se van a aplicar las sanciones a quienes no las usen de momento. Entonces, si no es obligatorio, todavía la gente se va a relajar unos 10 días. Después ya se supone que en 10 días más, estamos hablando aproximadamente el siguiente jueves, ya las sanciones habrá. Pero mientras tanto, siguen relajadas estas disposiciones y por favor, usted, si no quiere contagiarse, prevenga. No haga caso, cómprese su mascarilla, póngase protección y aíslese y evite que la persona que esté al lado, que a veces es alguna persona insensible o que no piensa, está de lo más relajado. Por lo menos usted empiece a protegerse. Y ya que estamos hablando de contagio, se confirmó también que a partir del 1 de agosto unos 5.000 nuevos efectivos policiales saldrán a las calles o se unirán para combatir el coronavirus y que estas medidas de sanción, de control, se empiecen a efectivizar o incrementar las medidas de control. En todo caso, son 5.000 nuevos policías, son 5.000 suboficiales en realidad, y 5.000 suboficiales y 188 oficiales. Todos ellos están egresando ya de las escuelas que estaban formándose ahorita. Se ha adelantado la clausura y ya van a salir a las calles para completar, además, la gran merma que ha tenido la policía en cuanto a contagios. El propio ministro del Interior, Gastón Rodríguez, confirmó que hasta el momento ha habido 16.000 contagiados, 16.000 policías contagiados. Esto significa que de cada 6 policías que usted vea,
uno ha estado contagiado o está contagiado, porque en estos momentos solamente hay en las calles aproximadamente 92, 93 mil policías efectivos entre oficiales y suboficiales. Y ellos han sido la primera línea y de alguna manera también demuestra los pocos equipos de seguridad o las protecciones que no eran de las mejores. Si no, nadie se podría contagiar tanto. De cada 6 policías, uno ha sido contagiado. 16.000 en total. 10.000 ya se han reincorporado, ya superaron el coronavirus, pasaron la cuarentena y están de nuevo en primera línea. Y lo cual hay que agradecer a los miembros de la policía. Pero hay otros 6.000 que todavía siguen internados, están en cuarentena y algunos muy graves. 16.000 policías contagiados, uno de cada 6. Y solamente insistir que se redoblen las medidas y los equipos de protección personal. No es posible que los policías, y ahí está también las consecuencias, y ojalá en algún momento se sepa qué sanciones hay para aquellos altos mandos que compraron o sobrevaloraron mascarillas, equipos de protección malos, además que apenas estaban con liga y engrampado. Y seguimos con el tema de la pandemia. La Organización Mundial de Salud salió ayer a decir de que esto puede empeorar. No es que estemos controlados ni que haya en una reducción. Esto puede controlar. El propio director mundial de la OMS, Organización Mundial de Salud, dijo, puede ir a peor si los gobiernos afectados no toman en serio la lucha contra el coronavirus. Dice, hay demasiados países están relajando las medidas y están yendo en la dirección errada. El tema ahorita de las máscaras faciales es, por ejemplo, en nuestro país, una contramarcha. Se relaja en las medidas. Más de una autoridad en medicina de nuestro país y el extranjero insisten que de todas maneras esto ayuda a proteger. Y el decir un día que es obligatorio usar y que después no va a ser obligatorio dentro de 10 días y ahí recién veremos si haremos el control, pero en el trayecto ya se autorizó que todos los vehículos estén al 100%, esa es una relajación, es una contramarcha. Y eso tenemos que decirlo, así les guste a algunos o les disguste a la gran mayoría o al revés, o les guste a la gran mayoría y les disguste a algunos que están comprometidos. No se pueden hacer, no se puede jugar con la salud de la gente. No basta el yo me cuido y ya depende de mí si no quiero contagiar a otros. No, debe ser el tema económico es importante, pero con tal de reactivar y cumplir con este anuncio de que ya en agosto estamos al 100% de reinicio de actividades, no es posible. La advertencia de la Organización Mundial de Salud fue hecha ayer, luego de conocerse que en las últimas 24 horas a nivel mundial se incrementó el número de contagiados en 230.000. Batió un récord, otro récord. En solo un día, a nivel mundial, 230.000 contagiados. La mitad de estos contagiados, la mitad de estos 230.000, solo se dio en 2 países y que estaban en América, en Estados Unidos y Brasil. El primero con más de 70.000 y el segundo con casi 40.000, un poco más. O sea, solo en 2 países, Brasil y Estados Unidos, el número de contagios se incrementó. La mitad de los contagios en un solo día estuvieron en nuestro continente, con otros países, incluyendo el país, Perú, Chile también, donde el contagio sigue fuerte. Europa ya fue. Y ahora los ojos de la Organización Mundial de Salud viran hacia América Latina. Y continuando además con este tema que tiene que ver con la reactivación económica, con el tema que tiene que ver con coronavirus, con las medidas de control, se conocieron ya los protocolos y las diferentes medidas para el caso de los restaurantes que van a abrir a partir del día lunes. El día lunes 20, los restaurantes podrán atender al público ya no solo por delivery, sino también en su propio local.
Y lo primero ha sido decir de que se tiene que mantener el distanciamiento social entre mesa y mesa, entre gente que está sentada, y el aforo, por lo tanto, no debe pasar del 40%. Ese es el resumen de lo más importante, pero no es lo único importante para que se reactive esta actividad en los restaurantes, para comer en los restaurantes. También va a haber filas de espera en el cual la gente tiene que mantener la distancia antes de ingresar, 1 metro por lo menos. El personal de atención, quien va a atenderlo, tendrá que estar a 2 metros del cliente para que haya una atención y no haya un contacto directo. Antes de que empiecen en estos días, todos los trabajadores que laboren en un restaurante deberá pasar por una prueba serológica o molecular en el cual confirme que no está contagiado. Solo así podrán regresar a trabajar. Se pide que por favor los proveedores de estos restaurantes que llevan pues carnes, verduras, bebidas y otro tipo de artículos que sirven para un restaurante, se pide que a estos proveedores también muestren sus certificados de autorización de reanudación de actividades. Entonces, por lo tanto, si alguien tiene un restaurante, no puede pedirle a cualquiera. No, por lo menos con un mínimo de responsabilidad. Si yo voy a pedir a alguien me trae carne, me lleva verduras o algún otro tipo de insumo, por favor que esa persona, ese proveedor, tenga su autorización de renovación de actividades también. De tal manera que el peligro de contagio se diluye. Las facturas y boletas van a ser entregadas de manera virtual, de manera digital, para que no haya esto de papel y entregarle y pasar de mano en mano. Es de preferencia, ¿no? Y entonces ahora sí se puede hacer. Simplemente usted le indica a qué correo y le envían a su correo si necesita la factura o la boleta, de acuerdo a lo que usted requiera. No se va a utilizar mantelería. Olvídense de los restaurantes con manteles, con servilletas de tela. Eso no va. Por lo menos en esta etapa no va. Por un tema de sanidad, de contagio, también para que no haga más gastos el local, porque una mantelería tocada es inmediatamente volver a lavar y para eso significa ellos mayores gastos, entonces todo es con servilletas descartables. Las zonas de recreación, buffet, mesas comunes y salones privados van a estar cerrados. No van a haber esos jueguitos cuando usted va con un niño para que el niño se distraiga, o va a pedir un salón cerrado, ¿no? O se va a extender el buffet y cada uno se va a servir. Eso de momento no va a continuar cerrado. Si existen ascensores en un local, solamente va a ser para que lo utilicen las personas embarazadas, adultos mayores o las personas con discapacidad. Hay restaurantes, acá en nuestra capital, hay chifas, ¿no? Que tienen 2 o 3 pisos y utilizan el ascensor. Solamente va a ser para personas embarazadas, personas con discapacidad o adultos mayores. Los espacios abiertos, a veces estos jardines donde decía que había juegos para niños, deben habilitarse para que ahí la gente pueda atenderse. Mejor si está expuesto al aire libre. No va a haber juegos, no hay columpios, no hay ese tipo de cosas. Entonces, utilicen el jardín, se está recomendando que ahí se instalen mesas. Las mesas van a tener distancia y entre la mesa, que alguien se sienta, por supuesto, y da la espalda a otra mesa, tiene que haber un espacio de mínimo de 2 metros. No se va a permitir sillas muy pequeñas, es decir, uno se sienta y a lo mejor atrás hay otra mesa, otra persona que le da la espalda. Entonces tiene que ser mínimo 2 metros de distancia entre una y otra mesa. Los clientes, y esto va para los clientes, tienen que llevar de todas maneras mascarilla, pero en buenas condiciones, ¿no? Se les va a tomar la temperatura al ingreso
Si tiene más de 38 grados, no va a ingresar. Se va a mantener el protocolo de la temperatura y apenas a usted le den la autorización, si tiene menos de 38, pase a lavarse las manos. Digo, no, que ya estoy, que tengo, pase a lavarse las manos y se sienta. Recién ahí, en ese momento, cuando usted se sienta, o cuando está con la familia sentada, porque van a haber ambientes individual para 2, 4 o 8 personas, si usted que va con la familia y va a tener que mantener la distancia de 2 metros entre uno y otro. Ahí, en ese momento, cuando se sienta, recién van a preparar la mesa. Es decir, poner los utensilios, poner la vajilla, poner los vasos, poner las servilletas. Ahí recién. No es que como usted llegaba a un restaurante, sobre todo aquellos restaurantes mejor ubicados, mejor preparados, donde usted llegaba a ambientes y encontraba la mantelería, la vajilla, los cubiertos, las servilletas, la botella de vino, todo estaba preparado. No, eso no va a ocurrir en esta oportunidad. Todavía. Usted va a llegar, ahí recién se sienta y en ese momento van a preparar la mesa. La carta, no va a haber carta. Lo que van a haber letreros donde usted puede decir esto es lo que quiero y se hace el pedido. También lo que puede ocurrir es que le den a usted de manera digital y se lo envíen a su celular cuál es el menú, cuáles son los platos que hay. Esto también para evitar la manipulación de las cartas, de los menús, ¿no? No se, y los platos, se hace el pedido y los platos, de preferencia, se los van a llevar en un carrito. Esa es la indicación. No todos van a poder cumplir, por los restaurantes grandes sí. La comida se la van a llevar en un carro para que no esté el mozo llevándole y entregándole por detrás de la espalda, ¿no? Esto es uno de los protocolos también de preferencia que se está recomendando. Y una vez que usted se retira, primero, por supuesto, come, se tiene que retirar la mascarilla, termina de comer, se la tiene que volver a poner. Esto es obligación y se lo van a hacer recordar las personas que están dentro del restaurante. Porque si ellos no se lo hacen recordar, la sanción va a ser para ellos. Entonces, haga usted caso, terminó de comer, póngase la mascarilla y al salir igual se tiene que lavar las manos. Esto es en síntesis lo que se ha aprobado como protocolo y a partir del día lunes se debe cumplir. Esperamos que se cumpla. Son medidas sensatas, aunque parecieran exageradas, pero son sensatas de momento. No hay otra forma de evitar este contagio del COVID-19. Entonces ya se verá los resultados y ojalá por el bien de todos, incluyendo de los empresarios, de los pequeños empresarios, de todos los que se dedican a esta actividad también que nos ha hecho colocar a nivel mundial entre los países con mejor gastronomía, que se haga y que se cumpla. Y por otro lado hay un tema que está relacionado con las universidades. La Superintendencia Nacional de Universidades, SUNEDU, inició un proceso sancionador contra la Universidad Garcilaso de la Vega por no haber suspendido al rector Luis Cervantes Liñán por el uso indebido de activos en diferentes fines educativos. Recordemos que en septiembre del año pasado, el 2019, la SUNEDU no le dio licencia a la Universidad Garcilaso de la Vega. Se dispuso también diferentes medidas y sanciones muy fuertes y entre ellas se solicitó que se retire al rector Liñán, Cervantes Liñán, porque hace años que no hace elecciones, se mantiene en el cargo, ganando exagerados montos que pasan los 10 millones de soles en salarios, y entonces, pero no ha hecho caso el consejo directivo, las autoridades de la universidad, porque en realidad quien maneja esa universidad es el señor Cervantes Liñán. Entonces no se cumplió, y ayer la SUNEDU ha iniciado otro proceso
sancionador para hacer cumplir la anterior. Bueno, pues no, algunas cosas inexplicables, ¿no? Una sanción para hacer cumplir la sanción anterior. Pero bueno, en todo caso, en esta oportunidad, la multa es grande y se puede intervenir, porque esta multa, de no cumplirse de inmediato, la disposición de retirarlo a Cervantes Liñán, implica que se le va a multar el 8% del total de sus ingresos brutos. Ya no hay topes de UIT ni nada. O sea, la universidad tiene una serie de ingresos y está autorizada la SUNEDU para retenerle el 8% de todos sus ingresos y todas las cuentas que tiene. A ver, ¿cuándo se resuelve esto? ¿Y cuándo se resuelve el caso de la Universidad Garcilaso de la Vega, que no ha merecido acabar en manos de una persona como esta y que lamentablemente le ha significado también quedarse sin licenciamiento y que deba cerrar? Y en Bolivia un tema que viene desde Bolivia, un tema que podría servir ejemplar. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez Chávez, aquella que sacó a Evo Morales, y que no se puede decir que es una gobernanta de izquierdas, ni siquiera progresista, ¿no? O centro izquierda, por intermedio de su ministro de gobierno, anunció ayer que se van a expropiar e intervenir diferentes clínicas privadas allí en Bolivia, porque la pandemia necesita ser combatido y hay mucha gente pobre que no está accediendo a los sistemas de salud del gobierno. El ministro, por encargo de la presidenta, ha dicho que quienes se están beneficiando con los servicios que dan los hospitales públicos en Bolivia es gente pudiente y no la gente pobre. Entonces, por lo tanto, la intervención expropiación se va a dar, hecho que van a pagar el precio justo, no es que las van a confiscar, van a pagar, pero las clínicas van a tener que estar al servicio ya de inmediato de mucha población que no tiene recursos en Bolivia. Y además adelantó ante las informaciones de las medicinas que se están vendiendo como oportunidad Huacá, es una realidad similar a la de Bolivia, a lo que ocurrió en el Perú. Las medicinas que se han empezado a especular simplemente han dispuesto el cierre de esas farmacias y el inmediato juicio a los propietarios de esas farmacias. Hasta ahora seguimos esperando siquiera alguna sanción. Recordemos que el Congreso de la República aprobó una ley para sancionar a la especulación, no solo ahora en tema de medicina, sino en cualquier tipo de especulación. Y el presidente ha observado esa ley. Entonces, por lo tanto, en estos momentos no hay ninguna sanción para los especuladores. Bueno, Bolivia nos sigue dando ejemplo de lo que se tiene que hacer con las sociedades más pobres. Y un tema que está relacionado con el periodismo, lamentablemente con el periodismo, por lo que se utiliza en los medios de comunicación. No porque quien lo haga sea periodista, sino porque es a través de un medio de comunicación. La señora Magali Medina, que no es periodista, vuelvo a insistir, es solamente una persona que en algún momento ha hecho algo de espectáculos y ha tenido acceso a los medios de comunicación, que ni siquiera tuvo estudios completos, pero bueno, pues ese es otro tema. Anoche no apareció como consecuencia de esta presión fuerte de la denuncia que se ha hecho ante el Ministerio Público, y ATV dijo de que por recomendación médica tiene que hacer descanso. Aunque ella ya ha salido posteriormente a amenazar que hoy día regresa y ese tipo de cosas, ese es un tema de ellos. Lo cierto es que diferentes autoridades judiciales que tienen que ver con el tema de autoridades médicas han dicho que efectivamente lo que he hecho es una exposición de personas al peligro y que además no es cierto que alguien que se haya contagiado y que ya haya superado el mal esté inmune, como ella ha pretendido decir, y por lo tanto está trabajando con un grupo inmune y a la que ella llamó familia COVID. Bueno, pues no salió, y lo que es peor, esto es una versión que tengo muy, muy cierta. Otra persona del equipo de ella también está con coronavirus, ha sido otra persona contagiada.
Recordemos la secuencia de los hechos. Magali Medina estuvo trabajando toda la semana anterior, y el miércoles no fue a trabajar y se anunció de que no estaba porque estaba un pequeño resfrío. De inmediato se empezó a especular de que podría estar con coronavirus y bueno, pues el día viernes reapareció desde su casa diciendo que una prueba le había dado coronavirus y que bueno, iba a continuar y que se había hecho una prueba molecular. Nosotros sabemos que las pruebas moleculares demoran para los resultados, no es una prueba rápida, una prueba molecular demora entre 48, 72, a veces 4 horas, depende de quién lo haga. Si ella estuvo el día miércoles con resfrío, se supone que por un tema a lo mejor de dudas, se hizo la misma prueba el jueves, porque ya el viernes ella afirmó de que estaba con COVID y era una prueba molecular. Sin embargo, ella fue a trabajar el día jueves al propio canal y ahí hizo un programa en el propio canal. Entonces, consciente o inconsciente, ella estuvo yendo a trabajar, fue a trabajar. La persona que está contagiada es un trabajador estable del área técnica. Tengo el nombre, me lo voy a reservar, por supuesto no se puede difundir el nombre, pero es un trabajador del área técnica del turno de ella, trabaja directamente con ella, porque una persona que salga en cámaras y alrededor hay muchas personas, por más que sea un equipo mínimo en este momento. Y una de esas personas, personal técnico, está contagiado. Y está tan mal que ya desde ayer está con oxígeno. Y esto, por supuesto, provocó mucho malestar en el entorno del canal. Porque en el canal, y esto también es información que la tengo corroborada, en ATV no permiten que nadie con fiebre ingrese. Y el malestar de trabajadores, al que tengo algunos como amigos, me dicen, ¿cómo es posible que ella, contagiada, haya ido y haya ingresado? Bueno, pues se crea una diva. Y esta persona que de ese turno se ha contagiado, casualidad, relación directa, se verá. Pero el Ministerio Público ya interviene y esta información que estoy dando hoy día también pasa al Ministerio Público, porque ya es un nombre más de otra persona en el entorno y puede agravar su situación. Recordemos que ella ya purgó prisión por un caso de difamación y calumnia contra Pablo Guerrero, por más que diga que le desemplearon, qué sé yo, lo cierto es que está sentenciada y después cumplió sentencia en prisión y luego pues se absolvió y le pidieron que la termine en su casa. Una segunda sentencia por cualquier periodo, puede ser menos de 3 años, ¿no? La lleva nuevamente a prisión. En el caso de Pablo Guerrero era por menos de 4 años y le dieron prisión efectiva, la jueza le dio prisión efectiva. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados, uno dice, ¿es mayor de 4? No, mayor de 4 de alguna manera para que haya liberación en las cárceles, si es mayor de 4, simplemente la puedes cumplir como sanción, no prisión. En el caso de ella fueron menos y la jueza dijo, no, te quedas en ese momento. Pero quien ya ha purgado, ya ha sido sentenciado, una segunda es efectiva. Entonces, en el caso de ahora, que las penas van de 3 a 6, podría muy bien, así se le aplique 3, podría regresar a la cárcel. Y por supuesto se agrava hasta 10 y sube de 5 a 10 en el caso de que a sabiendas que uno esté mal, se contagia o contagia a otras personas. Veamos pues lo que va a continuar ATV, que de manera personal debo reconocer que ha hecho lo que tenía que hacer, muy al margen de los contenidos que pueda transmitir esta persona, ha hecho lo que tenía que hacer, lo correcto. No desinformar o no hacer creer a la gente que uno es inmune.
acaban de dar nuevas recomendaciones efectivos científicos que señalan que el hecho que uno después de una cuarentena haya pasado los 14 días no significa que está inmune. Y una persona, por más asintomática que sea, escúchenlo bien, lo ha recordado el Ministerio de Salud esta mañana, sin mencionar el caso de ella, pero por supuesto con alusión al caso de Magali Medina. Una persona, por más asintomática que sea, ha dicho el Ministerio de Salud esta mañana, debe quedarse no solo en su casa, sino en un solo ambiente, confinado. Y luego tendrá que ser dado de alta por un médico. Entonces, no es que estoy en mi casa, me paseo por mi casa y transmito a la hora que quiero. Veremos. Pero así son las cosas, nada más. La ley es la ley y la responsabilidad nuestra con nuestros conciudadanos es mucho mayor. Estadísticas, hasta ayer 330.123 personas han dado positivos, 3.797 nuevos casos, se mantiene, y en este caso se incrementó, se mantiene el nivel, ya no son los 2.000 y pico de la semana anterior. Los muertos sobrepasaron los 12.000, estamos en 12.054 muertos, 184 más que el día anterior. A nivel mundial, los muertos por la pandemia ya son 566.355. Amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi. Les agradezco su sintonía. Nos vemos mañana. Al día siguiente.